A propósito del decretazo y la constituyente con la que Petro pretende violentar la Constitución y el Estado Social de Derecho en este país, en el día de ayer se presentó un debate entre el mejor constitucionalista que tiene este país, como lo es el doctor Mauricio Gaona, quien en una muestra de sapiencia y conocimiento profundo acerca del derecho constitucional nacional y mundial, le dio una lección al charlatán recién nombrado ministro de Justicia, señor Eduardo Montealegre, quien no pudo rebatir los sólidos argumentos del doctor Gaona, quien de paso le dejó en claro a este señor y al país que lo que Petro y su pandilla de delincuentes pretenden ejecutar es un flagrante golpe de Estado. A continuación, un resumen del mejor debate del año, el cual fue organizado por la emisora W Radio. Entonces ahora entremos en la definición de la naturaleza del acto que profirió el Congreso de la República. Hay un primer debate que nosotros tuvimos que sortear internamente en el Congreso, pues el de precisar cuál es la naturaleza de ese acto del Congreso, porque algunas personas con buena razón decían, no, este es un acto político, pero resulta que nosotros nos fuimos por una tesis muy ortodoxa, y la tesis ortodoxa es que acogimos una decisión reciente del Consejo de Estado colombiano. En este caso hay una demanda contra la votación del Senado de la República, y en esa demanda es para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de esa votación, y el Consejo de Estado ya se pronunció. El Consejo de Estado dijo, este acto del Congreso no es simplemente un acto político, es un acto jurídico y por lo tanto aboca la competencia. Entonces lo que hace el decreto no es un exabrupto jurídico, sino por el contrario, ir en la misma dirección, acogiendo la misma orientación teórica del Consejo de Estado que dijo un acto jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Si ya el Consejo de Estado dijo que este es un acto jurídico que es sometido a control, y la Constitución política dice que la excepción de inconstitucionalidad se da sobre leyes o actos jurídicos, pues de ahí surge claramente la potestad que tiene el presidente de la República para aplicar una excepción de inconstitucionalidad de la decisión del Congreso. Perfecto, ministro. Yo encuentro... Hay dos aspectos válidos en cuanto al debate entre un acto administrativo y un acto jurídico, que no vale la pena que yo me extienda. Las lecciones de mármol están en la biblioteca. Sin embargo, el grueso de su argumentación jurídica presenta 7 fallas estructurales, 2 disyunciones y 2 dicotomías. Me las sumo de la siguiente manera, ministro. El objeto, la esencia de la separación de poderes públicos es prevenir e impedir el regreso a las formas despóticas de gobierno, como la tiranía, la dictadura. Hay una razón esencial por la cual el poder se divide entre ramas del poder público. No importa qué obra usted consulte, desde las obras cumbres de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, incluso en el proceso de Kafka, es la opresión la que se cuestiona. Yo entiendo su aserción administrativa, pero estoy en profundo desacuerdo con su juicio constitucional, porque usted, ministro, lo digo con mucho respeto, tomó la posición de expedir un decreto en contravía de la voluntad constitucional del representante primario, que es el Congreso. El presidente no es una autoridad administrativa por encima del Congreso de la República. Esa reposición intelectual que usted hace no es una interpretación de la Constitución, es una reforma constitucional. El presidente tampoco es un juez constitucional. Ministro, usted está usando el artículo 4, por eso se lo pregunté. Quería saber si iba a usar otro artículo. En el momento en que usted utiliza el artículo 4 de la Constitución, usted está utilizando no una interpretación, sino el principio de supremacía constitucional. Lo he dicho varias veces, el principio de supremacía constitucional no deroga el principio de separación de poderes, ni en Colombia ni en ninguna democracia del mundo, incluso en las que son autoritarias, obviamente exceptuando el caso de Venezuela. Ahora bien,
esa abrogación que usted hace también viola una norma de derecho internacional primaria que antecede la filosofía y la escuela que usted cita, que es básicamente la escuela de Frankfurt, porque cuando usted cita a Habermas, Lund queda un poquito debajo, usted está trabajando ya en la segunda escuela de Frankfurt. No le desconozco la importancia, pero siento respetuosamente que la está sobreestimando, sobre todo en el caso colombiano, porque la herencia constitucional y jurídica de Colombia está más marcada por Francia y por los Estados Unidos. Pero obviamente entiendo la importancia cuando se trata de métodos de interpretación constitucional, de los cuales usted ha sido uno de sus mayores, uno de los mayores exponentes en Colombia, cuando se trata de Alemania. Pero este es el punto, ministro, de fondo. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reza: toda sociedad que o bien no protege los derechos humanos, o bien no protege la separación de poderes públicos, no tiene una constitución. La separación de poderes públicos hace parte del sistema respiratorio de las constituciones y del funcionamiento de las democracias en el mundo. Cuando el ministro de Justicia expide un decreto violatorio de la Constitución porque el Congreso le dijo no a la convocatoria, y cuando usted hace ese juicio de valor y en el decreto, que además tiene fallas de técnica legislativa profundas, porque con el debido respeto, al leerlo, es más una sentencia decreto que un decreto. La parte emotiva del decreto es de política pública, la parte emotiva que usted está dando, que puede ser válida e interesante al citar Habermas y las razones por las cuales usted o el gobierno considera que la posición del Congreso es violatoria de la Constitución por vicios de procedimiento, aun cuando fuere legítima. La evidencia indica que más que contrariar la Constitución, contrariaron la voluntad del presidente. Aun cuando fuere legítima, no le correspondía al ministro hacerla, sino a la Corte Constitucional. Porque siento que usted ha ocupado en su silla, sin advertir, tal vez porque es nuevo en el cargo, que algunas veces lo escucho hablar más como magistrado que como ministro. Es decir, está confundiendo las tres posiciones. Además, usted le advierte al registrador nacional que de no ejecutar el decreto estaría cometiendo prevaricato. Esa triple función no es característica de los regímenes constitucionales. Existe solamente como figura constitucionalmente admitida en la Constitución de la República de China de 1982 y se conoce en el derecho chino como Tenglili-ya, que significa poder unificado. Si ustedes se abrogan las competencias constitucionales de las otras ramas, así utilice métodos de interpretación, así utilice métodos de interpretación y erudición filosófica, eso no logra disfrazar finalmente la misión constitucional del proyecto, que es abrogarse competencias constitucionales que la ley no les da. Y yo no tengo que leer la Constitución de Bonn ni hacer interpretaciones filosóficas. Eso está en la Constitución de Colombia. No necesito ni siquiera situar fallos del Consejo de Estado. Es que la provisión de su Constitución es, como llamaba Thomas Jefferson, una verdad autonómica, evidente, cuando dice que ninguna autoridad de Colombia se puede abrogar competencias que ni la Constitución ni la ley le dan. Artículo 121, ministro. Bueno, su aserción, con el debido respeto, ministro, tanto sobre mi posición como sobre los autores que cita, es falsa. Yo no he dicho que el presidente no es una autoridad administrativa superior. Eso está claramente en la Constitución. Cuando usted utiliza a Hans Kelsen y a Kafka de esa manera, a Kant de esa manera, usted no solamente los está estirando demasiado, los está asfixiando. Eso no es exactamente lo que ellos dijeron, ministro. Kelsen, precisamente, usted me está dando la razón, habla es del juez constitucional. Perdóneme, ministro, no hay ninguna norma en la Constitución de Colombia que diga que el presidente de la República es un juez constitucional.
El control constitucional lo ejercen los jueces. La guarda y la integridad de la Constitución la ejercen los jueces. Para eso usted no tiene que mirar la Constitución de Weimar, solamente mire la de Colombia. Ahí es donde está. Pero si usted tiene alguna duda sobre la exegesis del mismo argumento, yo puedo entender la citación de una lista de autores que claramente son sus predilectos, pero ha dejado por fuera a los autores que los predecieron y que de hecho han contribuido más lejos, más allá de su propio tiempo. A menos que usted me diga que el iluminismo francés fue también demolido por la escuela de Frankfurt o por los autores alemanes. Eso es impensable. Su decreto no menciona a Montesquieu, que es el autor intelectual de la separación de poderes, tampoco a Voltaire, Rousseau, Robespierre. Ese iluminismo francés que está detrás de la fisionomía del Estado moderno, el alemán, aplica más allá. Yo incluso puedo pensar en figuras de la Revolución Inglesa del siglo XVIII, John Locke, incluso Swift. O me puedo mover hacia los constitucionalistas americanos que nosotros llamamos en ese lado del Atlántico de Founding Fathers, George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, incluso Benjamin Franklin o el presidente John Adams, debido a su relación diplomática e histórica que usted la tiene que conocer directamente con la Revolución Francesa, porque la conexión entre la Constitución de Virginia y la primera República Francesa es incontestable. Alemania es una constitución de la posguerra, separada por unos meses entre el momento en que sale la Constitución alemana y en el momento en que termina otro documento que se produjo en Alemania muy importante, que son los juicios de Nuremberg, conducidos por abogados americanos, no por abogados alemanes, sobre algo que hicieron los alemanes que se llaman crímenes contra la humanidad. Están separados por unos meses y unas millas de distancia a la Constitución de Bonn que usted ejemplifica. De manera que hay que situar el documento en el contexto histórico, no únicamente filosófico. Pero si yo no estuviera en lo correcto, entonces, ese aforismo de tratar de mostrar que el control constitucional se difunde en otros funcionarios públicos no existe. El control difuso es difundido entre los jueces. El control concentrado se refiere a los jueces constitucionales que concentran la última palabra, la última guarda de la Constitución. Usted hace bien a citar el caso de Austria en los años 30, totalmente de acuerdo, no lo disputo, y la corriente que surgió desde Hans Kelsen, naturalmente, que los dos conocemos muy bien, no vale la pena extenderse en eso. Pero ese judicial review, ese control difuso, ha sido recepcionado por muchísimas constituciones, señor ministro, sea por un juicio de valor constitucional de derechos humanos, o sea por un juicio de valor constitucional de los actos que emiten las ramas del poder público, para saber si es esa contradicción a la que usted se refiere entre la norma de normas y el acto administrativo o la ley de la República. Usted lo encuentra en el artículo 86 y 241 de la Constitución colombiana, en el artículo 200, numeral 2 de la Constitución peruana, en el artículo 107 y 133 de la Constitución mexicana, en el artículo 43 de la Constitución de Argentina, en el artículo 84 de la Constitución de Noruega, en el artículo 81 de la Constitución de Japón, incluso en el artículo 1, numeral 3 de la Constitución alemana que usted cita, y también lo encuentra en el artículo 147, numeral 4b de la Constitución de Sudáfrica. De manera que es bastante extensivo, sin haber tocado Europa continental, donde usted lo encuentra en el artículo 127 y 137 de la Constitución albertina italiana, o en el artículo 161, numeral 3 de la Constitución de Francia, o en el artículo 52, numeral 3 de la Constitución de España. Ha sido adoptado, porque cuando usted habla de la influencia alemana, yo le tengo que recordar, ministro, que el mundo es un poquito más grande. Las cortes de distrito y las cortes de circuito en derecho de Corea o de la República de Corea han hecho incluso abstracciones, aunque no está dentro de su fisionomía constitucional. Revise usted la jurisprudencia de la Suprema Corte de Bangladesh, utilizando el derecho consuetudinario para retrotraer el renvoi o el judicial review. Mire usted también las cortes en Laos, profesor Gaona, las cortes de distrito de Osaka es decir,
Perdón, Julio, solo terminar este punto. Me quedan 10 minutos. Solo quería simplemente decir que esa figura de que los jueces son los que ejercen el control constitucional no es solamente una cuestión de Colombia o de recibo en otras decisiones, es ya una realidad y un hecho constitucional histórico alrededor del mundo. Profesor Montealegre, si le parece, o antes del minuto de cierre que van a tener ambos, podríamos hablar estos últimos 24 minutos que nos quedan, 14 minutos que nos quedan, podríamos hablar de su opinión, o mejor, su argumentación y viabilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, por favor. Desde luego, Julio, pero quisiera que me diera 3 minutos para contestar este último argumento del profesor Gaona. Yo no me demoro. Y quisiera decir lo siguiente, es que el punto de partida del profesor Gaona es que el presidente de Colombia no hace control constitucional. En ese sentido, no, ¿cómo lo hacen los jueces? Desde luego. Pero dice, el punto de partida no hace control constitucional. Invoca una erudita exposición de derecho comparado donde dices que el control constitucional es producto de los jueces. ¿Cierto? Así no, nace. Yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que el control difuso no se difunde entre todas las autoridades públicas, se difunde entre los jueces. Eso es lo que estoy diciendo. Y que yo sepa, el presidente de la República no es un juez. Pero entonces ahí es donde quiero darle una primera respuesta y lo voy a dar con el ordenamiento jurídico colombiano. Y el ordenamiento jurídico colombiano yo le puedo invocar más de 5 decisiones de la Corte Suprema, de la Corte... Una moción de orden, ministro. El problema es que si usted se va por ahí, y yo le puedo contestar, perdemos la oportunidad de hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Popular Constituyente que ustedes han convocado, y que me parece que pasamos de la carta velada, que en mi juicio es el decreto, a una carta más abierta, que es esa asamblea. No sé si usted no quiera referirse a ese punto, pero tenga en cuenta que le quedan 10 minutos. Si usted se va por ahí, nos podemos extender, pero yo le sugeriría respetuosamente que abordáramos este tema que ocupa mucho a los colombianos, porque es finalmente el paso más delicado de las decisiones que está adoptando el gobierno. No porque no podamos seguir discutiendo, sino porque le recomiendo que mire el reloj. 9 minutos, no creo que alcance a citarme jurisprudencia y yo a contestarle. Creo que es importante que hablemos de la Asamblea Constituyente. No, desde luego, yo pedí muy poco tiempo, pero quería rápidamente decirle es que el decreto del presidente está fundamentado en más de 5 decisiones de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, donde expresamente para el derecho colombiano han dicho el presidente de la República puede realizar y hacer excepción de inconstitucionalidad. Y en el otro punto sobre que es que en el mundo entero solamente los jueces son los que tienen... Sí, señor. No lo comparto. No, es que, ministro, no, nos estamos yendo del tema de la constituyente. Listo, arranco, Julio. ¿Cuál es su argumento para que eso sea viable? Julio, arranco con el argumento. El presidente de la República ha planteado que si la consulta popular que él convocó legítimamente por decreto no procede, el presidente tiene como un plan B la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo comparto totalmente esa postura del presidente de la República, porque es que debemos entender que hay una clara diferencia entre el mecanismo de la consulta popular y el mecanismo de una Asamblea Constituyente. En una consulta popular solo no se consultan normas jurídicas. En una consulta lo que se le está preguntando al pueblo es por políticas públicas. Al pueblo colombiano el 7 de agosto se le van a presentar 12 preguntas por políticas públicas, no por norma jurídica. La constituyente sí, la constituyente se convoca es precisamente para que sea fuente del derecho y cree normas jurídicas con un poder constituyente que en principio no tiene límites porque es ejercido por el pueblo. ¿Y cómo puede convocarse una asamblea constituyente en Colombia? Es muy claro el texto constitucional al establecer que la convocatoria a una asamblea constituyente se hace por ley
una ley que tiene control previo de constitucionalidad, que luego pasa a decisión del pueblo para que realmente sea el pueblo quien decida si convoca o no a la Asamblea Constituyente y después viene la elección de constituyentes. Entonces el punto central es que la Constitución dice que convoca a través de ley. Aquí viene otro gran debate constitucional. ¿Qué sucede si el Congreso de la República niega la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que hay una alternativa muy importante, y es la de que existen y la posibilidad, afortunadamente en la Constitución de 1991, de que existan iniciativas legales de origen popular. Entonces, en ese caso, si el 20% del censo electoral, que en el caso colombiano son aproximadamente 8 millones de personas, se constituyen y recogen firmas, hacen un proyecto de ley convocatorio a una Asamblea Nacional Constituyente y logra más de 8 millones de firmas, ese proyecto de ley no necesita ir al Congreso de la República, sino que ese proyecto de ley, avalado por 8 millones de firmas, va directamente a control constitucional por parte de la Corte, y si la Corte la avala, el año entrante podríamos tener una votación popular. Y aquí soy absolutamente claro: si uno va a una interpretación literal de la Constitución política colombiana y la interpretación literal, que en términos jurídicos se llama exégesis, es producto de los métodos de interpretación del derecho de la exégesis después del Código Napoleónico, que ya no recoge ninguna de las tendencias modernas. 5 minutos, ministro. Por esa razón creo que el pueblo puede recoger 8 millones de firmas y presentar ese proyecto de ley convocatorio. Si la Corte Constitucional le da el aval, el año entrante podremos tener una Asamblea Nacional Constituyente para hacer un rediseño integral de la Carta Política. ¿Por qué quiere hacer ese rediseño integral? ¿Cuál es el motivo para cambiar la Constitución, ministro? Yo soy un defensor, profesor Gaón, la Constitución del 91. Es más, tuve el honor de ser magistrado de la Corte Constitucional y ser guardián de la Constitución, y defiendo la Constitución de 1991 porque, entre otras cosas, tiene lo más importante de la Constitución del 91 fue su Carta de Derechos Fundamentales y Derechos Sociales. Pero en este momento existe un bloqueo, estamos ante una sociedad bloqueada, una sociedad que no puede lograr grandes avances con el diseño constitucional que hay. ¿Cuál es uno de los grandes bloqueos que tiene la Constitución del 91? Que en casos de discrepancias fuertes entre el Ejecutivo y el Congreso, en materia de la realización de grandes reformas sociales, que no son otra cosa que desarrollo de la Carta Política del Estado Social de Derecho, no tenemos mecanismos para esos bloqueos. Uno de los mecanismos de desbloqueo, por ejemplo, es la consulta. La consulta es un mecanismo que se utiliza cuando hay una discrepancia profunda entre el Ejecutivo y el Congreso, se acude al pueblo. Y miren en qué estamos en estas discusiones, que el profesor Gaona dice que esto es un exabrupto, que aquí él es un gran profeta, que es el único que sabe derecho constitucional en el mundo, y que esto es un despropósito. Todos estos bloqueos institucionales le están haciendo un gran daño al país, y por eso el elemento central y el argumento para una asamblea constituyente es que el presidente elegido popularmente, sobre todo cuando es el primer gobierno de izquierda en este país, no tiene herramientas para el salto social, pues tenemos que ir al constituyente primario, que es la fuente primordial de toda creación del derecho. Gracias, ministro. Bueno, en mi carrera me han llamado muchas cosas, pero no un profeta, pero le agradezco. Ministro, lo que separa las democracias de las dictaduras es la forma y el motivo por el cual se reforman las constituciones. Quería escuchar la forma, que ya la expuso,
y la motivo. Sobre la forma, ministro. Señor ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, permítame recordarle que el bloqueo institucional al que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llaman oposición. Y permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia. Permítame adherir igualmente, señor ministro, que la diferencia estructural en el diálogo y la dialéctica evolutiva con la que usted quiere disfrazar el proyecto del gobierno, el trasfondo real, es en una palabra que la gente no ha detectado. Ustedes le llaman a esto Asamblea Popular Constituyente, no Asamblea Nacional Constituyente. Julio y a sus oyentes, la diferencia de la forma en este caso es vital, el ministro lo sabe. La Asamblea Popular requiere un quórum relativo, menor. La Asamblea Constitucional requiere un quórum mayor, porque convoca a todos los sectores de la nación. La Asamblea Popular es una figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas en el mundo, desde el África septentrional, el sudeste asiático, Centroamérica, y ustedes tienen el caso más reciente en Venezuela. Porque lo que hacen en la teoría del acto reflejo es que el presidente dice: yo soy el pueblo, yo estoy acá porque el pueblo me puso acá. Y una vez logra avanzar la tesis del ministro que el presidente es la máxima autoridad constitucional, pues le queda muy fácil convocar y utilizar para efectos de quórum una legislación que está por fuera del marco de la Constitución, porque el quórum que él está convocando está en una ley estatutaria. Se pueden entonces salir pero ustedes ya tienen unas reglas establecidas de cómo reformar la Constitución. Sobre la parte emotiva, estructural de por qué que necesita cambiar una Constitución que le ha otorgado a los colombianos los derechos que bajo el régimen anterior no tenían. Una Constitución que tiene uno de los capítulos de derechos humanos más extensos del mundo, y una Constitución en la que encuentra problemas porque no le pasan o no ejecutan los proyectos a la voluntad del gobierno, lo que él llama un bloqueo institucional y lo que realmente se denomina en las democracias avanzadas oposición. Es precisamente lo que nos convoca hoy. El problema, señor ministro, es que la consulta popular, y eso yo lo sé muy bien, es el efecto distractor. Realmente el proyecto es la Asamblea Constitucional. No existe ningún chance que esa consulta popular, como ustedes la aprobaron, en violación de normas constitucionales, sin el consentimiento previo del Congreso, eso es una ley constitucional, es una norma constitucional, no necesita exégesis, ni métodos de interpretación, ni dialéctica evolutiva, para entender que la ley es la ley, señor ministro, está claramente escrita. A los magistrados de la Honorable Corte Constitucional de Colombia, profesor, al registrador, 5 minutos, profesor, 5 minutos. Gracias, Julio. Al registrador nacional del Estado Civil y a los honorables magistrados y magistradas del Consejo de Estado, les hago un llamado a través del tiempo. Hay un momento en la historia de cada país donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Ese momento ha llegado, señores magistrados. El ministro nos ha recordado que él fue magistrado de la Corte Constitucional. Yo les quiero recordar a ustedes que antes de la Corte del ministro hubo otra corte en Colombia que no seguía la escuela de Frankfurt, ni Habermas, ni nada de eso. A esa corte la revista Ámbito Jurídico la nominó una corte visionaria. Esa corte, esa sala constitucional de la cual mi padre fue su presidente y estaba integrada por Carlos Medellín Forero, el doctor Ricardo Medina Moyano y el doctor Rosselli y Manuel Gaona Cruz,
hicieron algo muy importante en el derecho comparado internacional. Fue entregarle a ustedes, señores magistrados de la Corte Constitucional, la posibilidad de realizar un control previo. Los conmino respetuosamente a ver las decisiones de Manuel Gaona Cruz, declarando la constitucionalidad del Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos en marzo de 1985, como su sentencia y salvamento de voto de 1981 sobre el Estatuto de Seguridad. Observen cómo aplicaron un control previo que no existía en la Constitución del 86, que rompió la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de un siglo. Esos magistrados, señores magistrados, dieron la vida defendiendo ese orden constitucional que hoy el ministro y el presidente quieren cambiar. Hónrenlo, protéjanlo. Ustedes tomaron un juramento de defender la Constitución y la ley. Cumplan con ese juramento. La historia se los exige. Sus precedentes y los magistrados que les precedieron se los exige. Sus hijos se los exige. Y Colombia lo necesita. W Radio. A ambos invitados, muchísimas gracias. Como dijimos, la última intervención de 1 minuto le corresponde al profesor Montealegre, ya que el debate lo abrió el profesor Gaona. Señor ministro, gracias por su tiempo y por favor deje su última reflexión. Le solicito que sea en 1 minuto. Mire, que este tema no lo puede definir el número de personas que están a favor o en contra de la consulta convocada por el presidente de la República. Que la trascendencia no está en cuántas personas, numéricamente entendidas, 100 juristas, 1000 juristas, 1 millón de juristas, sino que el debate no es de número, sino quién tiene el mayor peso en la argumentación. Y cuando se vaya a tomar la decisión por parte de la Corte, deben entender que, como lo diría otro gran profesor austriaco muy importante del círculo crítico del Círculo de Viena, Karl Popper, estamos en una sociedad abierta y en una sociedad cerrada donde nadie tiene el monopolio de la verdad. La verdad no está en las cosas, no están en los hechos de la naturaleza. La verdad es una característica de los enunciados. Y como diría Federico Nietzsche, quien rompió con la metafísica y el idealismo alemán y abrió toda la teoría de la argumentación del siglo XX, no existen hechos, solo interpretación. Ministro, ha sido usted muy amable. Sé que tiene una reunión con la señora Fiscal General de la Nación y no puede continuar. Gracias por su tiempo. Y profesor Gaona, también me gustaría escuchar su última reflexión. No, yo creo que lo que dije fue suficiente, Julio. No tiene sentido que yo cite a los autores que he leído. Creo que las lecciones de mármol están en la biblioteca. Solamente quiero aprovechar este momento para enviar un saludo y mis mejores deseos para que se recupere el doctor Miguel Turbay Uribe y a su familia. Quiero reconocerle al ministro su disposición al diálogo. Sé que no es fácil. Usted está haciendo un trabajo muy difícil y lo está haciendo bien, aunque esté equivocado. A la W, al Grupo Prisa, a Caracol, al País de España y a los colombianos les agradezco mucho su interés de mi trabajo, su persona, los mensajes que he recibido, jamás esperaba eso, pero a todos muchísimas gracias por su apoyo y por su interés. Espero haberles sido útil y les deseo en Colombia la mejor de las suertes. Muchas gracias.